Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta es la primera parte de la historia del asesinato de la familia Clutter. Herbert Clutter, de 48 años de edad, era uno de los hombres más respetados de la comunidad de Holcomb, en el condado de Finney del estado de Kansas. Herb, como era conocido, tenía una carrera universitaria. Era un exitoso granjero de trigo y un líder de la comunidad, en quien siempre se podía contar cuando se necesitaba de ayuda. En su granja empleaba alrededor de 20 personas, quienes lo admiraban por su buen trato y pago justo. Su esposa, Bonnie, de 45 años, de acuerdo a algunas fuentes, se dice que sufría de periodos de grave depresión y que solo en raras ocasiones salía de su amplia casa. La pareja tenía 4 hijos. Las mayores, Evana y Beverly, se habían casado, mudado y empezado sus propias familias. Los más jóvenes, Nancy, de 16 años, y Kenyon, de 15, eran estudiantes de preparatoria y aún vivían con sus padres. Los Clutter eran considerados una familia decente, trabajadora, que con regularidad asistían a la primera iglesia metodista en la comunidad vecina de Garden City. Richard Eugene Hickok nació en 1931 en el este de Kansas. Creció en una granja y siempre soñó con obtener una beca universitaria de fútbol americano. Se consideraba poseía una inteligencia superior al promedio y de muy buena condición atlética. Sin embargo, nunca consiguió sobresalir en las actividades escolares y frecuentemente tenía problemas disciplinarios. Al terminar la preparatoria, sin poder conseguir la beca que tanto añoraba, comenzó a desempeñar diversas ocupaciones. Trabajó construyendo vías, como mecánico de autos y conductor de ambulancia. Después de pasar por 2 matrimonios fallidos, en 1950, estuvo en un grave accidente de autos, lo que dejaría una cicatriz en su rostro. Después de esto, comenzó a tener algunos problemas con la ley. Fue detenido por falsificar cheques y robos menores. En marzo de 1958, fue sentenciado a 5 años en prisión por el robo de una casa en el condado de Johnson, en Kansas. Y por esto, fue enviado a la penitenciaría estatal en Lansing. Durante su condena, mantuvo un récord limpio y fue considerado como, cito, no peligroso. Perry Edward Smith nació en octubre de 1928 en Huntington, Nevada. Era el hijo de una mujer nativoamericana y un hombre blanco que buscó fama en el mundo del rodeo.
Ambos sufrían de alcoholismo, por lo que Perry y sus hermanos eran víctimas frecuentes de violencia física y psicológica. En 1948, abandonó a su familia y se unió al ejército, sirviendo en la Guerra de Corea. 4 años después, fue dado de baja del ejército con honores. Más tarde ese año, fue detenido y acusado por manejo descuidado y resistirse al arresto. Poco tiempo después, sufrió de un accidente mientras manejaba una motocicleta. Debido a esto, fue hospitalizado por 6 meses, periodo en el que fue sometido a múltiples cirugías para reparar sus piernas rotas. Esto lo dejaría con dolor crónico y desfigurado. En 1955, fue arrestado por robo en el condado de Phillips, pero escapó después de ser capturado. Solo un año después, fue recapturado, por lo que fue sentenciado a una pena de 5 a 10 años en la penitenciaría estatal de Lansing. Richard Hickok y Perry Smith se conocieron mientras compartían una celda durante una parte de su condena. Perry salió en libertad condicional en julio de 1959. Como parte de su libertad, él tenía prohibido regresar al estado de Kansas, o sería puesto en prisión nuevamente. A su salida de la cárcel, recorrió diversos estados desempeñando trabajos informales. Richard continuó su condena en prisión, y a su celda llegaría un nuevo preso. Floyd Wells se encontraba detenido por el robo de una tienda de aparatos electrónicos y por robar cortadoras de césped. Mientras compartían la celda, Floyd le comentó a Richard que él había trabajado para Herbert Cutler, quien era dueño de la granja River Valley en Kansas. Él le contó sobre una caja fuerte en la casa de Herbert, que contenía grandes cantidades de dinero en efectivo, el cual era usado para pagar a sus empleados y los gastos de la granja. Richard contestó, cito, «En cuanto salga en libertad bajo fianza, conseguiré un medio de transporte. Contactaré a Smith e iremos a donde los Cutler. Veré si aún tiene $10,000 en la maldita caja fuerte». Richard le hizo algunas otras preguntas sobre la casa, su diseño y los hijos de Herbert. Richard salió de prisión bajo fianza el 13 de agosto de 1959. Consiguió un trabajo como mecánico y vivía con sus padres en Olathe, Kansas. Durante ese tiempo, escribió varias cartas intentando contactar a Perry, hasta que finalmente logró dar con él en un apartado postal en Idaho. Richard explicó su plan con el que conseguirían mucho dinero de manera fácil. Sabiendo que violaba su libertad condicional, Perry aceptó reunirse con Richard y abordó un autobús hacia Olathe. El 14 de noviembre del 59, Richard, con 28 años, y Perry, de 31, salieron del poblado conduciendo un Chevy 1949 que habían pedido prestado. Condujeron por varias horas más de 600 kilómetros de distancia. Al entrar al poblado de Garden City, se detuvieron a cargar gasolina en la estación Phillips 66. Cerca de la medianoche, llegaron a la granja de la familia Cutler. Tomaron un pequeño camino de tierra hasta que tuvieron a la vista el hogar.
en un momento, una luz parpadeó en una casa vecina, lo que casi hace que dieran vuelta al auto y abandonaran su plan. Sin embargo, Perry dijo, cito, «Tal vez tú piensas que yo no tengo lo que se necesita para hacerlo solo, pero te juro por Dios que te mostraré que tengo lo que se necesita». Los criminales estacionaron el auto en una entrada secundaria y rompieron la cerradura de la casa Clutter. Richard empuñaba un cuchillo, mientras Perry cargaba con una escopeta. Los iluminaba solo el tenue destello de una linterna. Caminaban por la casa en total oscuridad. Buscaron en silencio por el primer piso donde estaba la caja fuerte. Al entrar a la oficina, se dieron cuenta que no se encontraba ahí. Conforme continuaba su búsqueda, tuvieron menos cuidado en hacerlo en silencio. Herbert se encontraba en su cama, dormido, cuando fue despertado por la luz de una linterna alumbrando directamente su rostro. Después de manejar tanto tiempo y tener lo que creían sería un plan infalible, los criminales estaban determinados a no irse con las manos vacías. Herbert fue llevado a punta de pistola a su oficina, donde los asaltantes constantemente le preguntaban dónde estaba la caja fuerte. A esto, él siempre respondió que no había tal cosa, que todas las transacciones él las realizaba con cheque. Incluso ofreció firmarles un cheque y les dijo que se llevaran el poco efectivo que tenía en su cartera, pidiendo que dejaran en paz a su familia. Después de 2 horas, los miembros de la familia Clutter comenzaron a despertar. Herbert y su hijo Kenyon fueron atados y llevados al sótano, en habitaciones separadas. En su habitación, en el segundo piso, Nancy, la hija, fue atada a la cabecera de su cama. La señora Clutter fue atada y llevada al baño del piso superior. Perry se quedó en el sótano mientras Richard continuaba buscando la caja fuerte en el segundo piso. Poco tiempo después, molesto por no encontrarla, regresó al sótano. Ese fue el momento en que la tragedia comenzó. Frustrados por no encontrar el dinero que esperaban, las amenazas se volvieron más intensas. Perry incitó a Richard a que usara el cuchillo que llevaba contra Herbert, pero este se negó. Perry arrebató el arma blanca, se arrodilló ante el granjero y de un solo movimiento cortó la garganta de Herbert. Richard no hizo nada por detenerlo. Al ordenarle que lo terminara, Richard se negó. Perry tomó su escopeta y disparó a corta distancia contra el hombre que se estaba desangrando. Después de esto, Perry se dirigió a donde se encontraba el joven Kenyon. Atado, y sin más discusión, simplemente le disparó. Los criminales se dirigieron al piso superior. Entraron a la habitación de Nancy, a quien le dispararon en la cabeza. Finalmente, Bonnie murió también de un disparo en la sien. Los cartuchos usados fueron recogidos por los ahora asesinos antes de abandonar la escena del crimen, de la cual solo tomaron una radio portátil, un par de binoculares y menos de $50 en efectivo. Mitchell Geyser, del Departamento de Policía
de Garden City, fue de los primeros en llegar a la casa de los Clutter. Acompañado de su asistente, Rich Rolder, un experto fotógrafo quien se encargó de capturar en imágenes el atroz crimen. A pesar de contar con limitada tecnología, las fotos mostraban una huella de sangre y la marca de un neumático. Cerca de 1,000 personas asistieron al funeral de la familia Clutter, y la mayoría de ellos acompañaron los féretros a ser sepultados en el cementerio del poblado. Alvin Dewey, del Buró de Investigaciones de Kansas, KBI por sus siglas en inglés, lideró la investigación, solicitando ayuda a otras agencias gubernamentales. Visitaron múltiples ciudades con fotografías e información de los sospechosos. Además, se ofreció una generosa recompensa a quien pudiera brindar información útil en el caso. Floyd Wells, compañero de celda de Richard, y quien platicara de la supuesta caja fuerte de Herbert, al saber de la recompensa, delató a este último. La agencia investigadora corroboró la información proporcionada y, junto con lo que ya tenían, señalaron a los criminales como principales sospechosos. Después de los asesinatos, Richard y Perry se dirigieron a Kansas City, Missouri. Ahí falsificaron algunos cheques. Después decidieron escapar hacia México, donde estuvieron poco tiempo y empeñarían los binoculares. Después regresarían a California. Se dirigirían hacia Omaha, Nebraska. De ahí fueron a Iowa, donde robaron un auto y regresaron a Kansas City. Al poco tiempo, viajarían hacia Florida y de ahí hasta el estado de Nevada. 30 de diciembre. Habían pasado solo 6 semanas desde los asesinatos. Un automóvil se detuvo fuera de la oficina postal de la ciudad de Las Vegas. De su interior, bajó un hombre con cabello engomado. Cojeó un poco al subir los escalones y entró al edificio. Una patrulla que se encontraba recorriendo las calles notó la placa del automóvil del estado de Kansas. Al corroborar estas, correspondían con un reporte por robo de auto. Los oficiales a bordo, O.C. Pickford y Francis McCauley, se detuvieron a unos metros de distancia. Del edificio vieron salir a un hombre, descendiendo con trabajo las escaleras. En sus manos sostenía una caja de cartón. Los policías compararon las fotografías que habían sido brindadas por los detectives del caso del asesinato de los Clutter hacía solo unas semanas. La investigación había llevado a los agentes a Las Vegas, ya que Perry había vivido ahí por un tiempo. Los hombres a bordo del automóvil eran los mismos que las agencias federales estaban buscando. Cuando el vehículo con placas de Kansas se alejó, los patrulleros lo siguieron a una distancia prudente. Lo vieron detenerse frente al Hotel Victory, a unas calles de la avenida principal. Cuando los sospechosos bajaron, fueron inmediatamente detenidos por los oficiales, quienes argumentaron estaban siendo arrestados por violar su libertad condicional. Una vez en custodia, Richard y Perry fueron presentados con la información adicional. Eran los principales sospechosos en un caso de homicidio. Esta fue la primera parte
de la historia de los asesinatos de la familia Clutter. La próxima semana, no se pierdan la conclusión de este caso. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.